iglesia. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga más. Vamos a estar puestos de pie buscando en el libro de Génesis su capítulo 32. Libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a leer en el versículo 30. Génesis 32, 30. Génesis 32, 30. Pero que en ningún momento, por ninguna circunstancia, en ninguna situación, cese la alabanza y la adoración a Dios. Y vamos a leer bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Gloria a Dios. En este momento voy a estar pidiéndole a mi hermano David que esté pasando por acá para entonar una alabanza. Preste mucha atención a las letras de esta alabanza y que se mantenga usted en todo momento en conexión con el Padre para escuchar lo que Él tiene que decirnos a cada uno. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Dios. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Tú eres santo, Dios. Te damos toda gloria, todo honor, porque solo tú eres digno de ella, Jehová. Solo tú eres digno.
hermanos, este sermón lo quiero predicar bajo el tema un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. ¿Qué es un encuentro? Hay muchas definiciones, vamos a tocar dos en este día. Un encuentro es un acto de coincidir en un punto dos o más cosas que a veces pueden estar chocando una con otra. Hay otra definición que dice que un encuentro puede ser de oposición o de contradicción. Este encuentro que tiene Jacob es un encuentro de contradicción, es un encuentro de oposición, es un encuentro diferente. ¿Por qué Jacob necesitaba un encuentro? ¿Por qué Jacob necesitaba un encuentro? Sencillamente porque Jacob era un hombre que estaba pasando por una situación difícil. Porque Jacob era un hombre que tenía a su hermano de frente y que pensaba que venía a matarlo. Porque Jacob huyó muchas veces. Porque Jacob se escondió muchas veces. Porque Jacob nació intentando engañar, intentando estafar. Ese es Jacob. Ese es el Jacob que necesita un encuentro. Nosotros muchas veces necesitamos encuentro con nosotros mismos. Necesitamos un encuentro para transformarnos, un encuentro para redimirnos, un encuentro para ser nueva criatura. Jacob necesitaba un encuentro por esas situaciones. Jacob no era una persona, no era una santa paloma. Jacob desde el vientre de su madre le agarró la pierna a su hermano para que no saliera, y él salió primero. Así comienza la historia de Jacob. Jacob engaña a su hermano, Jacob engaña a su padre, y esa era la vida que tenía Jacob. Una caída tras otra, y aplicando el principio de que el fin justifica los medios. No importa la manera en que ocurra, yo lo tengo que conseguir. No importa cómo ocurra, yo tengo que tener eso que estoy anhelando. Ese era Jacob. Y Jacob necesitaba tener un encuentro. Jacob necesitaba cambiar su situación. Lo interesante no es que necesite un encuentro. Una de las cosas interesantes es dónde ocurre el encuentro. El encuentro de Jacob con el ángel de Dios ocurre en Peniel, palabra hebrea que significa rostro de Dios. Jacob no se iba a encontrar con cualquier cosa. Jacob iba a encontrarse con el rostro de Dios, iba a estar cara a cara, iba a estar en un encuentro sobrenatural, en un encuentro diferente. Jacob, para que se diera este encuentro, primero Jacob hace marrullas para enviarle a su hermano para ver cómo él podía estar por debajo de que, para ponerse sumiso para que su hermano no siguiera el rumbo que estaba siguiendo. Este era Jacob, esto era lo que estaba haciendo Jacob. Pero llega la noche, y en la noche Jacob está preocupado, Jacob está confundido, Jacob está entristecido. Y en medio de esa situación, Jacob se va a buscar descanso, se va a buscar otra perspectiva. Jacob deja a su familia y se aparta, se queda solo. En todo ese trayecto Jacob nunca había estado solo, siempre tenía o a su mamá de parte de él, o tenía una promesa de parte de Dios, o tenía a alguien al lado. Tenía muchos siervos, mucha criada, tenía mucho ganado, tenía 2 esposas, tenía varios hijos. Este era Jacob. Jacob no estuvo solo durante todo ese tiempo, estuvo acompañado. Pero ahora, en un momento vulnerable, en un momento difícil, en un momento de congoja, Jacob decide apartarse solo. ¿Y dónde se aparta Jacob? ¿Dónde ocurre este encuentro con Dios? Jacob se aparta junto al río Jaboc. Esta palabra hebrea significa derramado. Y hay que tomar en cuenta que
Jacob estaba buscando estar derramado ante la presencia de Dios, porque Jacob sabía que él no iba a poder con sus fuerzas, porque Jacob sabía que él no iba a poder solo, que él no lo iba a poder lograr, que no importaba las artimañas que él estuviera utilizando. Jacob en esta ocasión se encontraba frente a frente con su destino. Pero Jacob entendía que tenía que apartarse hacia las aguas, tal y como lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y me gusta lo que dice la parte, los versículos 2 y 3 en la Biblia, en la versión Dios habla hoy, que dice, esta versión dice: en verdes pastos me hará descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Jacob necesitaba tranquilidad, necesitaba sosiego del alma, necesitaba un sosiego de sus emociones, necesitaba estar tranquilo. Jacob necesitaba ser pastoreado. Y Jacob lo entiende. Y fíjense el simbolismo que hay. Jacob se aparta junto a aguas de corrientes tranquilas, un río derramado, que como la gloria de Dios era un charquito que iba corriendo y luego se convertía hasta desembocar en un mar inmenso. Asimismo es la misericordia de Dios para con su pueblo. Asimismo es la misericordia de Dios para con sus hijos, que comienza con un chorrito pero se va expandiendo, y no importa lo sucio que tú estés, no importa lo apartado que tú estés, ese río te va a unificar y te va a meter en corrientes profundas, en corrientes diferentes, en corrientes que van a saciar tu sed. Jacob en esto describe prácticamente lo que está viviendo. Está viviendo una turbulencia en su mente, está viviendo una turbulencia en su corazón. Sus emociones no están apaciguadas. Él se siente triste, se siente acongojado, se siente preocupado. El ser humano en muchas ocasiones se siente triste, se siente apagado, se siente ya marchitado, pero tiene que entender lo mismo que entendía Jacob, que debía apartarse para en aguas tranquilas tener un encuentro que lo transforme. No importa el pecado, no importa tu situación, en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, en esos momentos difíciles, tienes que entender que la única manera de cambiar es apartándote de la situación, es apartándote de las personas, es apartándote a un encuentro con Dios. Y esto lo entendía Jacob, un hombre que vivió corriendo, un hombre que vivió huyendo a toda situación adversa. Este es Jacob. No sé si se describe contigo, si en un momento tú te has sentido que tú estás corriendo, que tú vas y vas pero no avanzas. En ese momento donde hay una congoja que llega a tu vida, donde hay una preocupación, donde hay una tristeza, donde hay un momento difícil que tú sabes que no lo puedes resolver, que tú sabes que es una encrucijada, que tú sabes que es prácticamente imposible para ti. Lo imposible del hombre es la posibilidad más fuerte que tiene Dios. Y en ese momento, si tú te apartas, si te encuentras con Él, verás que lo imposible para el hombre es posible para Dios. En este momento de su vida, Jacob entiende que necesita un encuentro. Jacob sabía que era sucio, sabía que necesitaba una renovación, sabía que su ser necesitaba ser restaurado para poder seguir el propósito que Dios desde antes de nacer había destinado para él. Jacob había huido y fallado, engañado durante mucho tiempo, dándole honor a su nombre, que significa suplantador. Él suplantaba cada vez que podía, él le daba honor a ese nombre. Jacob, suplantador, engañador, eso era lo que era Jacob. Y Jacob le daba honor a su nombre todos los días. Jacob le compró la primogenitura, el derecho de primogenitura a su hermano con unas lentejas, y engañó a su padre con un guisado para obtener la bendición de la primogenitura. Sí, este era Jacob. Entonces en ese momento su hermano dice: hey, ya me dejaste de tu jueguito, yo te voy a matar.
Y Jacob sale huyendo de su casa. Pero Jacob es prosperado porque hay una promesa de Dios en su vida. Aunque hay momentos donde tú corras al propósito de Dios y lo quieras ayudar a Dios, Dios no necesita ayuda. Y el propósito en tu vida se va a ir cumpliendo aunque tú ni siquiera te des cuenta. Cuando ya tú has sido marcado por el Cordero para cosas grandes, no importa dónde huyas, no importa dónde te desapartes, no importa dónde cojas, Dios está ahí, te está siguiendo, te está dando un seguimiento cercano y está esperando ese momento en que tú entiendas que no tienes que depender de ti sino de Él, para que tengas un encuentro con Él y su propósito se cumpla totalmente. No te conformes con la ráfaga del propósito de Dios. No te conformes con el ahora, el momento de ahora. Tienes que mirar más allá. El propósito que Dios ya ha destinado sobre tu vida se va a cumplir, pero necesitas entrar a Peniel. Necesitas entrar al lugar del encuentro para ser restaurado. Necesitas recibir un cambio, necesitas recibir libertad. No importa es que yo no hago cosas malas, no importa es que yo no hago el mal, no importa es que yo cumplo la ley. Te dice el Señor, ok, pues entonces ya que tú has cumplido todo eso, suéltalo todo y sígueme. Deja el control y sígueme. Dios te dice hoy, si tú lo estás haciendo todo, si tú estás haciendo cosas que no son pecado, si tú estás cumpliendo la ley, ahora entonces cumple el mandato divino. Déjalo todo, suelta el control, suelta tu control. Tú no tienes que estar controlándolo todo, suelta el control a Dios y Dios hará. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia gloriosa. Y si tú que me estás escuchando no eres parte de esa iglesia y lo necesitas ser, este es el momento de entrar en un encuentro con el gran yo soy y pedirle a ese mismo gran yo soy que transforme tu vida y tu corazón para que el propósito de Él se cumpla. Y el propósito es que todos aquellos que creen en Cristo no se pierdan, mas tengan vida eterna. Necesitas entrar a Peniel. Necesitas entrar a Peniel. Necesitas entrar a Peniel. En este mismo capítulo 32 del libro de Génesis, en su versículo 5 dice: y cuando el varón vio que no podía en una lucha titánica contra Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba. Jacob entra en un encuentro con Dios, en una situación difícil, se aparta sola y entra a un encuentro con Dios y comienza una lucha por una bendición. Cuando estés en el momento del encuentro con Dios, tú no puedes ser un ente pasivo, tienes que ser un ente activo. Tienes que buscar que eso que ya se dijo en el pasado, que ya Dios ha determinado para tu vida, se cumpla. Y para que se cumpla, tú no te puedes quedar pasivo. Tú tienes que mantenerte en esa lucha titánica con Dios, hablándole: Señor, si no me bendices, de aquí no te vas. Si no me bendices, de aquí no te vas. Pero tiene que haber una necesidad en el corazón del hombre para que esta lucha se pueda dar. El hombre no va a recibir una bendición de Dios si se queda pasivo, si se queda tranquilo, si se queda en su zona de confort. El hombre, para recibir una bendición de Dios, debe de cambiar esa zona de confort y ir a un lugar donde tiene que luchar por su bendición, a un lugar donde necesita un encuentro con Dios para ser diferente. Aleluya. No será estando tranquilo que encontrarás a Dios. Será activándote para buscarle. Será activándote para encontrarle. Será comprendiendo lo que necesitas. Porque cuando comprendas lo que necesitas, entonces lo buscará. Si tienes hambre, buscas comida. Si tienes problemas mentales, busca un psicólogo. Si tienes problemas físicos de la estructura del cuerpo, busca un médico. Cuando tienes problemas espirituales, busca al gran yo soy. Entra a Peniel para que tengas un encuentro con Dios. Porque solo Él puede cambiar el corazón del hombre.
Solo cuando intentes buscar a Dios, lo encontrarás. Dios siempre está ahí. Los psicólogos siempre están ahí. Usted a veces sufre de trastornos mentales. Cuando usted lo busca, encuentra solución. Los médicos están ahí y usted sufre enfermedades. Cuando lo busca, tiene solución. Pero yo te digo que cuando busques a Dios, los psicólogos no van a necesitar estar en tu vida, porque tú vas a estar más cuerdo que todo el mundo, porque Dios te va a trabajar en lo racional. Tú vas a estar más sano que todo el mundo, porque Dios va a trabajar en tu situación de sanidad. Tú vas a tener los recursos necesarios, porque Dios va a trabajar en tu finanza. Tú vas a tener el alivio espiritual, porque Dios va a trabajar en tu corazón. Pero necesitas entender que tienes que buscar a Dios. Me gusta lo que ocurre en el versículo 31 del capítulo 32 de Génesis, que dice: cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. 3 puntos importantes ahí. Pasar el Peniel, pasar el proceso, pasar el momento del encuentro con Dios. Y en ese momento de ese encuentro usted se va a derramar. Como el río Jaboc, usted se va a derramar ante la presencia de Dios. Usted va a derramar sus problemas, usted va a derramar sus cargas, usted va a derramar sus preocupaciones. Jacob entró con preocupaciones a Peniel y la derramó delante de la presencia de Dios. Jacob entró con turbación delante de la presencia de Dios y la derramó en el Peniel. Si usted se fija lo que ocurre antes de Peniel, Jacob está atribulado, Jacob está preocupado, pero entra al Peniel y lo que se enfoca es en la bendición. O sea que ya los problemas los dejó a un lado, porque lo derramó ante la presencia de Dios. Esa es la lucha que tiene Jacob. Es una lucha consigo mismo. Es una lucha de soltar el ego y de decir: sí, dependo de ti para que me bendigas, no dependo de mí. Eso ocurre cuando Jacob entra a Peniel. La bendición no dependía de Jacob, la bendición dependía de Dios. Por ende, ahí Jacob soltó el ego. Dijo: ya yo no puedo, realmente yo no lo voy a conseguir por mi fuerza, es con la tuya y es tu bendición la que necesito. Eso ocurrió en el Peniel. Entró Jacob a luchar con el ángel de Dios. Una lucha donde soltó las preocupaciones, donde soltó las debilidades, donde se dio el control y buscó la bendición. Y salió Jacob de Peniel. Pasó el Peniel. Y el Peniel de Jacob pasó en la penumbra, en la oscuridad. Si usted no entiende, mire lo que está pasando. El ángel le dice: suéltame que ya raya el alba. El alba es el momento más oscuro de la noche, cuando ya se acerca el sol. Ese es el momento que está pasando Jacob. Es algo profético en su vida. Ya tú entraste en la oscuridad, te metiste en lo más profundo de la oscuridad, pero tienes que dejarme ir para que sobre ti salga el sol. Eso es lo que le está diciendo el ángel a Jacob. Déjame ir, porque necesita salir el sol sobre ti. Cuando el sol salga sobre ti, y el sol es el mismo Dios que te va a alumbrar, en ese mismo momento ya habrán quedado de lado tus preocupaciones, ya habrán quedado de lado tus angustias, ya habrá quedado de lado tu ego, y en ese momento Dios te alumbrará. Eso era lo que le estaba diciendo el ángel de Dios a Jacob. En ese momento, cuando haya pasado Peniel, cuando haya pasado la gran penumbra, cuando haya pasado el control a Dios, entonces va a salir el sol. Y cuando salga el sol, entonces habrá bendición para ti. La tercera parte de este versículo lo confirma, diciendo: y cojeaba de su cadera. Usted dice: ¿y es una bendición cojear? Sí. Para Jacob, sí. Un hombre que se mantuvo huyendo y valiéndose por sus propios medios, ahora no podía correr. Ahora tenía que confiar en aquel con el que se encontró. Ahora venía Esaú para encima de él y él no podía correr. Ahora venía Esaú para encima de él y él no podía mandarse. Ahora él no dependía de él, dependía totalmente de Dios. En el momento en que Dios te va a bendecir, necesitas tener control total sobre tu vida para decir cuál es tu destino. Necesitas entrar y pasar en Peniel para dejar de un lado tu ego, para dejar de un lado el control y cedérselo a Dios.
Realmente necesitamos un encuentro con el Dios vivo. Dios no es un constructo psicológico, Dios no es un constructo filosófico, Dios no es un concepto. Dios es Dios, Dios está vivo. Es un Dios vivo que tenemos. No es un concepto filosófico de la existencia humana, no es un concepto psicológico de la psiquis humana. Es el que creó a la misma psiquis humana, es el que creó a la persona que es el concepto. Él es el Dios que es eterno. Él está vivo y está aquí para darte vida y vida en abundancia. Dejemos a Dios de teorías. Ya no es momento de teorizar sobre Dios. No es momento de hacer definiciones filosóficas, ni definiciones teológicas, ni estudios científicos sobre Dios. Él creó la ciencia, Él creó la filosofía, Él creó la psicología, Él creó la lengua española, Él creó toda la ciencia, Él creó la matemática, que es una ciencia exacta. Dejemos al Dios de las teorías y encontremos al Dios de la práctica, el que tiene brazos de amor esperándote, el que tiene soluciones a los problemas. Ese es el Dios que debemos buscar. Ese es con el Dios que nos tenemos que encontrar. El Dios que cuando usted no tiene ni un peso para comer, provee, no se sabe de dónde, pero Él provee. El Dios que cuando usted no tiene ánimo, cuando usted no tiene fuerza, Él lo multiplica. El Dios que cuando tú estás cansado, te dice: echa tus cargas sobre mí, que yo quiero descansar. Ese es el Dios que debemos buscar. Ese es el Dios que debemos de encontrar. No un Dios filosófico, sino un Dios práctico. Y ese es el Dios que Dios quiere. Cristo vino hombre porque es el verbo de Dios. Y cuando usted entiende la palabra verbo, sabe que es lo que le da acción o movimiento a una oración. Es lo que le da una acción a una oración. Por ende, el verbo se hizo carne para darnos movimiento a los hombres que solo éramos oraciones sin movimiento. Entra el verbo a la tierra y dice: ahora no es la oración yo raya voy o yo raya allá, sino ahora es yo y Dios. Porque Cristo vino y le dijo: voy, soy, estoy, voy contigo, soy tu Dios y estoy a tu lado. Cristo le dio significado a tu vida y le da movimiento a tu vida. Y ese es el gran yo soy. Ese es el Dios con el que te tienes que encontrar. No había un camino de retorno al Padre, pero vino Cristo y te mostró el camino, porque Él mismo es el camino al Padre. Y solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Este mundo es pasajero. Los proyectos de este mundo son buenos, no son malos, pero hay un proyecto eterno que es mejor. Si te mueres sin Cristo, acabó tu vida. Pero si mueres en Cristo, ha comenzado realmente tu vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es el verbo de Dios que le da movimiento a tu vida, y es aquel con el que te tienes que encontrar. Romanos 5:17 dice: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia son aquellos que podrán transitar los caminos celestiales. Son aquellos que realmente ya no vivirán bajo la condena de la muerte, sino que estarán junto con Cristo en vida eterna. Pero primero tienes que conocer a Dios. Primero tienes que tener un encuentro con Dios. Primero tienes que entrar a Peniel. Se necesita una decisión del hombre para que haya un cambio en su vida. Es solamente una decisión. Es decir, yo acepto
No, que yo no estoy preparado, es que usted no tiene que estar preparado. Jacob no estaba preparado para encontrarse con Esaú, por eso estaba buscando la dirección de Dios. Y Dios dijo: si te vas a encontrar y ahora no vas a poder huir, ahora te voy a dislocar el muslo para que coges y te tengas que encontrar con tu hermano. Usted no tiene que estar preparado para encontrarse con Dios, porque usted se va a encontrar con la preparación misma, porque Dios es el que capacita y el que instruye. Hay muchas personas en este mundo que no han entendido un principio de la mayordomía cristiana que dice que todo lo que existe es de Dios. Creo que aquí habemos muchos y muchos que no hemos entendido eso. Todo lo que existe es de Dios. Usted no ofrenda porque Dios necesite. Usted ofrenda porque ya recibió de Dios. Usted no se entrega a Dios porque Dios necesita su entrega. Usted necesita entregarse a Dios para que Dios haga en su vida. Todo lo que existe es de Dios. Y cuando entendamos ese principio de mayordomía cristiana, podremos entender lo que dice Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En ese momento podemos entender que el dueño de la empresa donde llevamos el currículum no tiene el control lo tiene Dios. En ese momento podemos entender que el médico donde depositamos los análisis no tiene el control lo tiene Dios. Podemos comprender que el banco donde vamos a buscar el préstamo no tiene la decisión final es de Dios. En ese momento, cuando entendemos que todo es de Dios, entendemos que nosotros solo somos administradores y que no importa la persona que esté ahí, que Dios permitió que estuviera ahí. Y cuando llega una persona con gracia, que tuvo un encuentro cercano con el Padre Celestial, entonces no importa lo malo que sea esa persona, porque todo el mundo tiene que obedecer cuando Dios habla. Pero es necesario entrar a pelear. Es necesario ceder el control. Que tengo problemas, todo el mundo tiene problemas. Cristo dijo que no iban a tener problemas, al contrario, Él dijo que tendremos demasiado en paquetes industriales y para regalarle a los otros. Pero Él dijo: es en mí. Y estamos tratando que recibiremos victoria, que venceremos en Él. Sí, nosotros seremos más que vencedores cuando entendamos que el control en el peñel que tenemos que pasar hay que cedérselo a Dios. En ese momento, cuando cedamos el control, entonces viene la bendición. Si lo convertimos en ecuación, es sencillo: restar el ego, restar el yo, tanto consciente como inconsciente, como dicen los psicólogos. Soltar eso que digo: ah, no, yo, y decir Él, porque en Él, entonces Él, hermano, deposite su confianza en Dios. Deposite su confianza en Dios. Deposite su confianza en Dios y Él hará. Hay muchos que quieren pasar el concurso de oposición y están estudiando vuelto loco y sin idea, y creen que va a ser por el conocimiento que tengan. Mentira, eso se borra en un segundo. Cuando usted se encuentra frente a la computadora, formateado el CPU. Pero hay un Dios que todo lo que tú estudiaste en la universidad iniciando te lo recuerda. Que toda tu preparación que fue en la universidad, no es ahora, en 2 meses, no. En la universidad te lo va a recordar en ese momento. Pero necesitas ir al encuentro con Dios. Necesitas ceder el control a Dios y tener ese encuentro ahí apretujadito con el gran yo soy. Y en ese encuentro entonces Él te va a decir: mi hijo, deposita tus cargas en mí y yo haré. Y si es su voluntad, usted va a pasar el concurso. Si es su voluntad. Pero si Dios no te quiere ahí, te quiere en otro lado, en el cual realmente es necesario que estés, porque tú has decidido caminar bajo el propósito de Dios. Tú has decidido caminar bajo lo que Dios ha dicho de ti. Hay ofertas que van a parecer muy buenas, hay ofertas que van a parecer muy lindas, pero Dios va a permitir que no tengas esa oferta, porque en el momento que tienes oferta
Y lo que necesitas realmente es encontrarte con Él para que Él te diga lo que debes hacer. Nosotros aconsejamos los humanos, los psicólogos damos terapia, pero Dios da soluciones. Dios resuelve problemas. Ese es el Dios con el que te tienes que encontrar. Mi situación es difícil con mi pareja, suéltasela a Dios. Mi situación financiera es un lío, suéltasela a Dios. Mi cuerpo me está pasando factura, pásasela a Dios. Si no, recuerden el rey Ezequías, que dijo: esta carta no es mía, esa se la trajeron al rey y yo nada más soy el administrador. El rey es Dios. Y vivió mucho y no cayó en manos de sus enemigos, porque entró al Peniel y tuvo un encuentro cercano con Dios y comprendió ese principio de mayordomía cristiana, que es un principio de todo lo cristiano. Todo lo que existe es de Dios, y como todo lo que existe es de Dios, cuando usted entra a una empresa y usted sabe que la respuesta la tiene el administrador, usted no le va a preguntar al de recursos humanos, usted no le va a preguntar al financiero, usted no le va a preguntar al de venta, usted va a ir donde el gerente para que es el que tiene la respuesta. Entonces, en todo usted necesita preguntarle a Dios, que es el dueño. Dios es el dueño. Soy líder y tengo ovejas locas, tengo ovejas, cabras locas, tengo una oveja y son suyas. Él administra, el dueño es Dios. Cargas que no son suyas, no la levante, suelte esa mochila que no es suya, déjesela a de quien es. Suelte el control y cédaselo a Dios. Suelte el control y entre a Peniel. En Peniel hay cambio, hay restauración, hay vivificación, hay limpieza. Iglesia, la semana pasada mi hermano Miguel Ángel predicaba sobre el soplo del Espíritu Santo. Necesitamos que sople nuevamente sobre nosotros el aliento de vida. Pero la historia interesante que estaba contando sobre el pueblo de Israel, en la visión que tuvo el profeta, era de los huesos secos. Hermanos, miren, no crean que esos huesos secos son otro lado, eso es aquí. Los huesos secos son esta casa. Pero así mismo como hubo promesa para el pueblo de Israel, hay promesa para esta casa. Dios dice: de esos huesos secos, y secos en gran manera, viene una generación que no podrá ser detenida. Viene una generación que no podrá ser abatida. Viene una generación que va a hacer cambios profundos en este lugar. Viene una generación que va a crecer como la arena del mar. Viene una generación profética. Viene una generación evangelística. Viene una generación de cambio. Pero antes necesita entregar el control a Dios en Peniel, para que todo lo que se habló de ellos, igual que con Jacob, se cumpla. Este es el momento de recibir el soplo del Espíritu Santo, de entrar a Peniel y ceder el control a Dios y dejar que Dios haga como ya Él ha dicho en esta casa. Se están levantando evangelistas, se están levantando apóstoles en la casa, habrá profetas en la casa, habrá cantidad de pastores en la casa. Pero antes de que ocurra la manifestación de lo que Dios ya ha dicho para esta casa, al igual que como Él ya había dicho para Jacob, se necesita entrar en Peniel, se necesita ceder el control y se necesita salir confiando y dependiendo del gran yo soy. Este es el momento para que coger, este es el momento para que dependa, para que puedas ver la manifestación de Dios en tu vida. Padres, oren por sus hijos. Padres, instruyen a sus hijos. No, que ellos van a recibir palabra en la iglesia. Mentira, la palabra se la tiene que dar usted. La palabra se la tiene que digerir usted. La palabra se la tiene que hacer viva usted con el ejemplo día a día. Con el ejemplo de que usted depende de Dios. Comience a profetizar sobre sus hijos. Comience a orar sobre sus hijos.
Comience a darle a sus hijos lo que ya el Padre le dijo a usted que van a ser sus hijos. Ay, Dios mío, aquí hay muchos padres que los hijos ya fueron declarados profetas, evangelistas, apóstoles, danzoras. Hay un ministerio de adoración grande en esta casa, y no es el que está aquí arriba, es el que está ahí abajo. Pero necesitamos entrar a Peniel y creerle a Dios. Necesitamos el encuentro con Dios y transmitírselo a nuestros hijos para que ellos vean la manifestación poderosa que Dios tiene para su vida. Huesos secos reciban carne y reciban el soplo de Dios. Entren a Peniel y cedan el control para que Dios hable, para que Dios confirme, para que Dios ya lo que le mostró se cumpla. Hay que creerlo y hay que creerle a Dios. Esto no se trata de yo. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él en nosotros. La canción dice: todo fluye de su trono. Es que del trono de la misericordia de Dios va a fluir todo lo que viene para la casa. Pero necesita las vasijas que van a recibir el fluido de la gloria de Dios y que van a activar el Espíritu Santo que yace en ustedes, para que puedan profetizar, para que puedan dar palabra, para que puedan entonar alabanza, para que se conecten primero con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego su manifestación sea evidente. Aquí hay dones de profecía y dones de sanidad, pero no sé si te lo estás creyendo. No sé si has desempolvado los recuerdos de lo que Dios te dijo en el pasado y has pasado factura y has visto: pero es que yo no he estado haciendo nada, es que yo he estado pasivo. Dios no necesita entes pasivos, Dios necesita un pueblo activo, que lo que Él ya dijo de ustedes lo pongan en práctica. Dios te llamó a orar, ¿cuántas veces está orando? Dios te llamó a predicar, ¿cuántas veces has predicado? Dios te llamó a ser pastor, te estás preparando para el pastorado. Son funciones específicas y la Biblia los relata. El que recibe el evangelismo, el don para ser evangelista, él va a sembrar semillas. Y el que recibe el don de pastor va a apacentar ovejas. Deje de estar buscando dones que no le pertenecen. Deje de estar buscando llamados que no le corresponden. Enfóquese en el llamado que ya Dios hizo para su vida. Póngalo en práctica y Cristo va a hacer en su vida lo que necesita hacer. Pero necesita ceder el control. Necesitas entrar a la Peniel y necesitas creer lo que ya Dios dijo de ti. Aquí hay personas y familias que necesitan completarse. Aquí hay personas que están aquí, que no son cristianos, que tienen llamado, pero que necesitan dar el paso. Aquí hay adoradores hoy presentes que no son de la casa, adoradores que llegaron a visitar. Dios te dice: necesitas entrar a Peniel, para que después del Peniel entonces comiences a accionar. Aquí hay predicadores que vinieron hoy y no son de la casa, son personas que están de visita. Y Dios no necesita visitantes, Dios necesita residentes. Dios necesita personas que habiten en la casa y que en esa casa se aparten a Peniel, se encuentren con Él y reciban la bendición. Luchen por la bendición del llamado que tienen y lo pongan en práctica. En la casa hay problemas matrimoniales, hay problemas de enfermedad, y hay un grupo de cristianos callados esperando a que se resuelva por arte de magia. Dios no cree en la magia ni en la brujería. Dios cree en un pueblo que se mete en adoración, que se mete en un encuentro con Él y comienza a hacer. Y Cristo ya lo dijo: ustedes harán cosas más grandes que las que hice yo. Y Él levantó muertos y Él sanó personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que no estamos orando por sanidad, que no estamos orando por restauración del matrimonio, que no estamos orando por lo que ya Dios dijo que nosotros íbamos a hacer.
ataduras que hay que soltar. Y hay cadenas que se tienen que romper. Yo puedo orar para que se rompan las cadenas, pero hasta que tú no decidas que las cadenas se van a romper, no se rompen. Hay una iglesia de oración que no está orando. Hay una iglesia que cuando el mensaje y la palabra se está sembrando, está nada más como un maniquí. Iglesia en comunión, iglesia en oración. Para que las cadenas se rompan, se necesita la autoridad del cielo. Adoradores que no adoran. Aleluya. Si no me toca cantar, no adoro. Suélteselo, eso es mentira del diablo. Si no me toca cantar, adoro ahí sentado, alabo ahí sentado, porque yo no alabo porque estoy acá arriba, yo alabo para allá arriba. Suena duro, suena fuerte, pero el padre al hijo que quiere le da su latigazo de vez en cuando, como se lo hizo Dios a Jacob, para que camine por el camino recto. Iglesia necesita caminar por el camino recto. No importa lo duro que sean los latigazos, necesita que después de los latigazos entender que es con Dios y no eres tú solo. Culto sin manifestación, culto apagado, culto donde la gloria no quiere pasar de aquí, y los que la reciben allá atrás es porque están conectados. Yo puedo estar allá afuera en los atrios, y desde los atrios comienzo a adorar, y desde los atrios me comienzo a conectar, y desde los atrios comienzo a alabar, y desde los atrios comienzo a adorar, y en ese momento entro a un encuentro con Dios. Y cuando entro y piso la casa de Dios, cuando todos nos conectamos uno sin tener que mirarnos las caras, sino mirando el rostro de Dios, porque Peniel es buscar el rostro de Dios, en ese momento nos conectamos realmente. Y cuando nos conectemos realmente con adoración genuina, entonces vamos a decir: te sanas, y se sana en el nombre de Dios, te liberas y es libre en el nombre de Dios. Ese es el momento de la unidad de la iglesia. Ese es el momento de un encuentro genuino con el gran yo soy. Y vengo al culto el domingo y duro la semana pasando proceso. Y vengo al culto el domingo y duro la semana entera pasando proceso. Y vengo al culto el domingo y el lunes estoy desgranado. Y vengo al culto el domingo y el martes tengo depresión. Y vengo al culto el domingo y no me le puedo acercar porque le temo al coronavirus. Y vengo al culto el domingo y no puedo caminar por la verdad de Cristo. Y vengo al culto el domingo y le tengo miedo a la muerte. Dice que ni la muerte nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pues suelta el miedo, suelta la angustia, suelta la ansiedad, suelta la depresión en el nombre de Cristo Jesús. Este es el tiempo en que el Padre verá los adoradores genuinos que le adoren en espíritu y en verdad. Ya entramos al momento donde el Padre va a estar mirando, no que tú estés cantando, no es que tú estés aplaudiendo, sino lo que está pasando en tu corazón. Este es el momento donde los fuertes y valientes arrebaten del reino de los cielos. Este es el momento donde la iglesia de Dios se pare, ¿verdad? Este es el momento donde hay transformación y cambio. Necesitas entrar a Peniel, al cara a cara, al face to face con Dios. Los que miraron a Dios fueron alumbrados. Aleluya. Moisés fue alumbrado y el resplandor de Dios se quedó sobre él, que se tuvo que poner un velo porque lo querían adorar, porque el rostro de Dios estaba resplandeciendo a través de Moisés. ¿Y por qué no resplandece hoy? Porque no hay personas que entran en un encuentro genuino
Moisés entró en un encuentro genuino y salió con la gloria de Dios sobre su cuerpo. Entonces, si no hay gloria en la casa, es porque no hay encuentro genuino. Si no hay adoración verdadera, es porque no hay adoradores. Si no hay manifestación de la gloria de Dios, es porque usted no la está provocando. Dice que el movimiento de gloria comienza como un chorrito, que luego pasa a ser manantial, que se convierte en río, que entra hacia el mar y luego océano. Usted está entendiendo lo que dice esa canción, usted está entendiendo esa declaración. Es que cuando comienza el chorrito, un chorrito de 3 o 4 aquí arriba, entonces ese chorrito va a bajar hasta aquí, y aquí entonces se va a expandir hasta que ese movimiento de gloria no se quede en 4 paredes. Ese movimiento de gloria sale a la calle, y el jueves que toque evangelismo se convierte en persona, y el jueves que toque evangelismo se sana en persona, y la gloria sigue en la casa. Pero necesitamos un encuentro. Necesitamos un encuentro. Una iglesia que no ora es un tizón apagado. Una iglesia que no ora es un humo fuego. Porque el fuego se enciende en la oración, y la oración es parte de la manifestación de adoración. La manifestación de adoración no es una alabanza, es un gloria a Dios. La manifestación de adoración no es un necesito un encuentro. No. La manifestación de adoración es: Padre, aquí estoy. Padre, no puedo. Padre, me deposito en ti, porque tú eres santo, porque tú eres eterno, porque tú eres el censo, porque en ti todas las cosas pueden ser posibles. Necesitamos encontrarnos con el mismo Dios que nos encontramos cuando nos convertimos. Si usted no se ha convertido, necesita encontrarse con Él, un SOS. Porque muchos son los asesinatos, muchas son las muertes, y nos paramos a criticar y a decir: pero mira lo que hizo ese abusador. Sí, usted va a ser hijo del diablo, y fácilmente el diablo lo puede usar y matar a usted otro. Porque no hay un encuentro con el Espíritu Santo, porque no hay un encuentro con el gran yo soy, porque no hay un arrepentimiento de parte del hombre que entra a la presencia del gran yo soy, que pasa aquel velo que Cristo rasgó, y a través de Cristo entra a la presencia de Dios. Usted necesita comprender la necesidad que tiene de encontrarse con Dios, porque Dios no necesita que tú te encuentres con Él. Él necesita que tú identifiques que tú necesitas encontrarle. Jacob lo comprendió perfectamente. Él dijo: he vivido mi vida completamente apartado de lo que Él dijo, intentando hacerlo yo por mis medios, y no he podido. Ahora estoy a un pasito de que me maten, intentando correr. Incluso mis hijos, que son herencia de Jehová, lo he puesto delante de mí para yo protegerme. Eso era lo que estaba haciendo Jacob. Eso era lo que estaba haciendo Jacob. Pero dijo: no, la salvación es individual. Yo necesito el encuentro. Y usted ahora: no, porque mis hijos serán. No es que sus hijos serán, primero tiene que ser usted, porque sus hijos siguen su ejemplo. Necesitamos un encuentro genuino con el Dios vivo. Necesitamos un encuentro genuino con el gran yo soy. Necesitamos un encuentro que transforme mi corazón. Necesitamos un encuentro que pueda limpiarnos. Que yo he sido muy sucio y he sido muy pecador, que a Él no le importa. Había un ladrón al lado de Cristo. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te acercas a Cristo, va a haber libertad. Si te acercas a Cristo, va a haber limpieza. Que yo no estoy preparado para ser cristiano. ¿Quién le dijo a usted que nadie está preparado? Pedro no estaba preparado, y en su primer sermón 3,000 personas convertidas. Usted no necesita preparación, Dios lo prepara en el proceso. Jacob entró a Peniel y entró buscando una bendición y se dislocó el muslo. Ay, eso es una maldición. No es una maldición. Aquello que puede ser que creas tú en un momento que es maldición, el Señor lo utiliza realmente para bendición. ¿Y qué pasó después del encuentro en Peniel?
Jacob se encuentra con su hermano Esaú, temeroso de que lo iba a matar. Pero Dios, en el proceso de Jacob, en el peniel de Jacob, cuando Jacob cede el control y Dios toma el control, viene su hermano, lo abraza y lo besa. El corazón del hombre solo lo transforma el Dios de amor al cual yo le sirvo. Y diré como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé usted, quiero que se salve y que nos veamos allí en el paraíso, pero a mí me toca velar por mi casa. Y luego de ahí hablamos. Necesitas un encuentro con el gran yo soy. Necesitas encontrarte cara a cara con el Rey de las Luces. Necesitas encontrarte con el Dios vivo, el Dios real, el Dios que no es un concepto, sino una persona. Ese Dios que se compadece de tus debilidades. Ese Dios que está ahora mismo, aunque no lo veamos, trabajando en corazones. Ese Dios que está sembrando perdón. Ese Dios que está sembrando amor. Ese Dios que está sembrando sinceridad. Ese Dios que está sembrando sanidad. Con ese Dios quiero que te encuentres hoy. Con ese Dios es que quiero que te encuentres. Con el mismo Dios que se encontró Jacob y tuvo respuesta para su problema. Iglesia, estás advertida. Cristo viene por una iglesia limpia. Por una iglesia limpia. No viene por el nombre de un concilio, ni por el nombre de una congregación. Viene por una iglesia limpia. Si tú no estás limpio, no serás parte de esa iglesia. Pero hoy el altar está abierto. Si tú, que ya lo conociste, necesitas un encuentro con el gran yo soy, puedes pasar. Aquí el altar está abierto y el peniel está abierto para que entregues tu proceso a Dios. Y si no lo has conocido, si aún no has dicho sí acepto al Señor y lo confesaste con tu boca, el altar está abierto. Y este puede ser el gran día en que te unas a la iglesia del Dios viviente. Amigo que me estás escuchando, ya hay una palabra depositada sobre tu vida. Ya hay una palabra depositada sobre tu corazón. Iglesia en comunión, hoy se rompen cadenas. Ya hay una palabra dicha sobre ti, amigo. Pero necesitas dar un paso de fe. Necesitas dar un paso de fe para que haya un encuentro real y genuino con el gran yo soy. Este es el momento que tú puedes tener un encuentro diferente, donde tú puedes ser restaurado como fue Jacob, y ya no será llamado más tu nombre Jacob, ya no será llamado más tu nombre engañador. Ahora tu nombre será llamado Israel, porque has luchado cara a cara con Dios y con los hombres y has vencido. Este es el momento de encontrarte con el Dios vivo, con el gran yo soy, con el que cambia, con el que transforma, con el que liberta, con el que vivifica. Con ese es el momento de encontrarte hoy. Iglesia en comunión, usted puede estar de pie, usted puede estar sentado, pero hoy el Señor está haciendo algo en corazones que se transforman, en corazones que se libertan, en corazones que se limpian. Hoy hay marca de Dios en esta casa, hoy hay marca de Dios en esta casa, y necesitamos un encuentro con el gran yo soy. Necesitamos un encuentro con el Dios vivo.
celestial y Dios eterno, te damos gracias porque tú has permitido que tu palabra caiga en corazones fértiles. Oro, Padre celestial, por la iglesia, para que haya un encuentro genuino con el gran yo soy, para que estemos en su presencia y podamos ser transformados. Padre celestial, hoy oro, Padre celestial, a favor de los hijos de esta casa.